Nada, pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Bienvenidos y bienvenidas a este experimento de lo que va a ser la plataforma guindalera, que va a ser eso y muchas cosas más. Es una prueba con gente de mucha confianza. Muchos de vosotros habéis visto ya El Curandero en los teatros del Canal o en Guindalera hace ya bastantes más años. Si hay gente de Zaragoza, que es este fin de semana vamos para allá, el próximo fin de semana vamos para allá para actuar al Teatro de la Estación, muchos besos por allí. Es interesante ver esto antes de ver la función porque va a hacer un poco como, bueno, creemos que a lo mejor a completar la visión en la función, ¿no? El día de la representación. Nada, también dar las gracias a Gabriel Olivares porque estamos en su espacio, Teatro Lab, en su maravillosa sala de ensayos, que la verdad es que es una pasada. Y muchas gracias a él por apoyarnos con esto, invitarnos a estar aquí. Y ya está, creo que doy paso a Juan. Yo me voy a prepararme con el resto de los actores y vais a ver una especie de simulacro. Puede que haya cortes, puede que haya... Nosotros realmente, oficialmente, empezamos los ensayos mañana para prepararnos para el bolo en Zaragoza. Y ya está, os invito a hacer comentarios también, que Sara los va a recoger y cuando finalice esta breve experiencia, pues vamos a charlar con quien quiera o atender a los comentarios que hayáis podido hacer durante el proceso. Así que creo que no me dejo nada, ¿no? Pues os dejo con el maestro. Bueno, yo voy a hacer simplemente un pequeño comentario, introductor de lo que vais a ver. Fundamentalmente en este trabajo que estamos haciendo y otros más, nos preocupa mucho el estilo. El estilo que en este caso concreto está basado en la verdad que ellos, los actores, encuentran fuera del espacio escénico. O sea, lo que ellos están contando está más allá de lo que podríamos decir el espacio convencional. Es como la fe se basa en lo no visible, pues igual ellos nos van a relatar unos hechos y unos acontecimientos a público que está en su imaginación, en lo no visible, en lo no visible. Entonces, la mirada del actor es importantísimo. Por eso, pues, posiblemente la cámara en algunos momentos puede ser interesantísimo para comunicar esa, digamos, esa verdadera y profunda y descarnada verdad que está en el actor y no lo dice. Pero naturalmente estamos trabajando con Brian Friel y entonces la causalidad de los hechos es muy importante en el relato. Es decir, que lo que se dice tiene que ver con algo que aconteció antes de ello. Y por esto uno de los temas, quizá el más importante, es que el don que tienen algunas personas es muy, muy débil. El poseedor de ese don no sabe cuándo va a aparecer o cuándo se va a manifestar con cierta intensidad. Puede ser un don artístico, el artista, o puede ser un don espiritual, ¿no? Entonces, de eso está hablando la obra, que llega un momento en que el tormento por el artista en este momento es tan grande porque nunca va a saber cómo se va a manifestar ese don, es tan fuerte que tiene que poner fin a su vida. Ese sería posiblemente el don más importante, el tema más importante de la obra, ¿no? Esa especie de inseguridad que el artista siempre tiene. Pero en concreto, hoy os vamos a hablar de otro tema que también es muy importante en la obra, y es que la verdad es subjetiva. Depende de la percepción y de la memoria de uno. Puede ser que estemos relatando los mismos hechos, pero sin embargo el resultado es completamente distinto. Hoy en día, si os dais cuenta, pues aparece en todo rigor. Entonces, los acontecimientos más tremendos, por ejemplo, que estamos viendo en televisión, que hay una forma de relatar los hechos y otra forma, y a lo mejor los dos están diciendo la misma verdad. Entonces, vais a ver tres hechos relatados por los tres actores
pero que posiblemente se van a manifestar de forma totalmente diferente. Es muy importante percibir la diferencia que hay entre unos y otros. Los tres dicen la verdad, los tres dicen su verdad más descarnada, más auténtica, más profunda, pero sin embargo la respuesta posiblemente difiere. A nosotros nos gustaría saber cuál es la verdadera respuesta de ustedes, de los que estáis viendo el espectáculo. Empezaremos primero con Frank. Frank nos va a relatar el momento en que llegó a Baliberg. Está aquí Frank, está Bruno. Después seguiremos con Grace, que será la mujer, la ficción, y por último terminaremos con Teddy. Vuelvo a insistir, relatan los mismos hechos, pero posiblemente hay diferencia en la forma de manifestarlos. Os dejo. Teddy, el representante. Venga, gracias. Doce años más tarde, estaba de vuelta en Irlanda otra vez, con Teddy y con Gracie. Las cosas no habían ido demasiado bien en los últimos tiempos, o como Teddy hubiera dicho, si queremos comer tenemos que abrirnos a nuevos territorios. Querido, ya has curado a todos los de por aquí. Vamos, vamos, vayamos a visitar las fértiles tierras irlandesas. Y yo estuve de acuerdo, porque me sentía decepcionado con Gales y con Escocia, y el whisky... Bueno, pues el whisky ya no era tan eficiente con las dudas como lo había sido hasta entonces. Mi padre había muerto, mientras tanto, y porque yo siempre supe que terminaríamos allí. Así que el último día de agosto cruzamos el mar desde las costas escocesas hasta las irlandesas y condujimos de noche hasta el condado de Donegal y allí encontramos alojamiento en un motel. Bueno, un pub, realmente, a las afueras de un pueblo llamado Baliberg, no lejos de la ciudad de Donegal. Cuando bajamos al salón del pub, nos vimos envueltos en lo que quedaba de una celebración de boda. 4 jóvenes del lugar, granjeros, cuyo amigo acababa de irse de luna de miel unas pocas horas antes. Buenos trajes, claveles blancos, caras marcadas con los rasgos sombríos, dedos gruesos con las uñas negras. Por unos momentos intentaron ignorarnos, pero entonces Ned, el más corpulento de todos, preguntó sin rodeos que quiénes éramos y a qué nos dedicábamos. Teddy se lo dijo. Ah, querido, 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 el más sensacional, fantástico. Y una de dos, bien, ante la extravagancia de la presentación o porque la situación era algo incómoda, comenzaron a reír escandalosamente y se acercaron a nosotros. Pronto estuvimos bebiendo juntos en un gran círculo y charlando. Gracie cantó una canción popular, no recuerdo ahora cuál. Teddy les entretuvo con anécdotas de nuestra gira, desde las más estrafalarias a las más cursis, y acabó con sus ojos marrones empañados de lágrimas. Ah, queridos, queridos, todo esto me ha permitido comprender un poco mejor a esta humanidad atormentada. Y entonces me dije a mí mismo que verdaderamente estaba experimentando una vuelta a casa. Las ironías desaparecieron. Entonces, de repente, un chico llamado Donald, que hasta ese momento casi no había abierto la boca, colocó un dedo extrañamente torcido frente a mi cara y me retó. ¿Arregle esto? Mr. Hardy? Y en el bar se hizo el silencio.
Puse el dedo entre las palmas de mis manos, lo retuve ahí y le miré a la cara. Él estaba incómodo, como si se arrepintiera de haberme retado. Tartamudeando comenzó a contar cómo había ocurrido el accidente, algo sobre un tractor, una caja de cambios, algo mal ajustado. Y mientras él hablaba, yo le masajeaba el dedo. Y cuando terminó de hablar, abrí las manos y lo solté. El dedo estaba derecho. Seguimos con la juerga nocturna. Hubo brindis por el dueño que afirmaba haber coincidido con mi padre una vez y a medida que la noche avanzaba resultó que habían sido amigos íntimos. Brindis por Teddy y por Gracie, por mi regreso, por el dedo de Donald, brindis por el novio y por sus habilidades sexuales, brindis por la novia y su fertilidad, por una buena cosecha de maíz, de trigo, de cebada, brindis por todos los meses de septiembre y todas las cosechas y todos los cereales a punto y listos para la cosechadora. Una velada dionisíaca, una bacanal, una desmesurada y frenética noche irlandesa en la que el ritual estaba siendo consciente e implacablemente pervertido. Entonces, en algún momento antes del amanecer, alguien se acordó de McGarvey. Su grandísimo y más íntimo amigo McGarvey, que en sus buenos tiempos había bailado con ellos, había bebido con ellos, y había trabajado en la carretera con ellos, y había segado los campos con ellos. McGarvey, que debería haber sido el padrino de boda aquel día. ¡Ah, Dios mío! ¿Quién mejor que él? Y que ni siquiera había podido estar en la ceremonia. Y mientras ellos le dibujaban con sus palabras, yo le veía en mi mente, veía su cara cansada, sus manos inflamadas y sus ojos oscuros, encogido en su silla de ruedas y enfermo de amargura. Lo vi. Y lo conocí. Antes de que Ted, con su candidez inglesa, preguntara por qué no estaba allí, antes de que Ned nos contara lo de los andamios y la invalidez. Lo vi. Y presentí nuestro encuentro. Un espacio abierto, un patio rodeado por muros, árboles, un viento cálido. Y supe, con una fría y absoluta certeza, que nada iba a suceder. Nada. Me detuve ante la ventana y les vi salir a buscar a McGarvey. 4 de ellos se metieron en un coche abollado. Entonces estaban serios y estaban serenos, pues iban cargados de buenas intenciones. Eran amables entre ellos. Se sujetaba a la puerta del coche para entrar. Siéntate delante. No, siéntate tú. Entonces se marcharon. El coche renqueaba bajo su peso. Teddy yacía desplomado por una esquina. Gracie caminaba alrededor de las mesas, recogiendo vasos, vaciando ceniceros y dejándolos sobre el mostrador, colocando sillas. No parecía intuir que algo malo fuera a suceder. Le sugerí que se fuera a la cama. Y lo hizo.
Bueno, ¿por qué no habría de hacerlo si las labores domésticas ya se habían terminado? La primera gira por Irlanda. La gran vuelta a casa. Hasta aquí, ¿no? Este sería el primer relato. Vamos a continuar con los mismos hechos, pero posiblemente relatados de diferente forma. ¿Les queréis? La mujer de Frank. Esto es whisky. Es agua, pero como si fuera whisky. Vale, yo necesito un segundo para ubicarme. Hay un móvil vibrando, ¿no? Sí. Perdón. No sé, vamos a ver si es el mío. Qué putada, lo tenía ya. Empezamos otra vez. Vale. Yo no quería volver a Irlanda. Tampoco Teddy quería, pero él insistió. Había estado en baja forma durante meses y a pesar de que no lo admitía, él nunca hubiera admitido una cosa así, pero yo sabía que él tenía la esperanza de que en Irlanda recobraría sus fuerzas, que de alguna forma reviviría, ya que en el último año parecía haber perdido su don. Estaba bebiendo demasiado y perdiendo actuaciones y metiéndose en peleas con extraños, pero el principal problema era el de la curación. No era que no lo intentara. Lo intentaba desesperadamente. Y entonces nada ocurría, nada de nada. Así es que el último día de agosto cruzamos el mar desde las costas escocesas hasta las irlandesas y condujimos de noche hasta el condado de Donegal. Encontramos alojamiento en una taberna, un pub realmente a las afueras de un pueblo llamado Ballybeg, no lejos de la ciudad de Donegal. Lo más extraño es que la noche empezó tan bien
Recuerdo haberle mirado y haber pensado, sí, su intuición era cierta, va a recuperar sus fuerzas aquí. Estaba tan cordial y tan relajado y tan encantador, Dios mío. No había nadie en el mundo más encantador que él cuando quería serlo. Incluso por la forma en la que estaba bebiendo, no se tragó de golpe las 4 primeras copas como si fueran solo un aperitivo y estuvo charlando con el dueño sobre la cosecha y sobre el negocio del turismo, la pesca. Incluso me presentó como su esposa. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Eso tenía que haberme puesto en guardia. Había un grupo de jóvenes en el pub. 5 en total, de la zona, de vuelta a casa después de la boda de un amigo. Uno de ellos, el más joven, iba en una silla de ruedas. Estaban apartados, sentados en una esquina, ligeramente apartados del resto, y se podía decir que querían estar solos. Así es que cuando le vi acercarse a ellos, me sentí por un momento inquieta. Pero fuera lo que fuese lo que él les dijo, ellos sonrieron y le dieron la mano y vinieron al centro del local y él me llamó y allí nos sentamos todos formando un gran círculo. El dueño se nos unió y alguien pidió una ronda y allí estuvimos todos, charlando y riendo, contando historias, cantando. ¿Dónde estaba Teddy? ¿Dónde estaba Teddy? Sí, Teddy también estaba ahí, ligeramente apartado del grupo, algo bebido y con cara de no entender nada. Comenzó como una alegre velada. Alegre, 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 alegre. Aquellos jóvenes estaban radiantes de felicidad. Yo estaba feliz y Frank. Sí, creo que también Frank estaba feliz. Entonces, en un momento dado, estábamos hablando de juegos de azar. Frank se acercó a uno de los invitados de la boda, un tipo llamado Donald, y le dijo, ¿puedo curarte ese dedo? Y lo soltó así, de una forma tan clara, tan natural, tan espontánea dentro de la conversación, como si dijera, esta ronda es mía, así que, lógicamente, los demás no lo oyeron y continuaron con la conversación, y Frank puso el dedo torcido del tipo entre las palmas de sus manos y le dio un suave masaje. Y cuando lo soltó, el dedo estaba derecho. Entonces se volvió hacia mí con una gélida, exultante y teatral sonrisa y me dijo, se levanta el telón. Y en ese momento lo supe, instintivamente, que antes de que terminara sus fuerzas antes de que terminara la noche, iba a medir sus fuerzas con el tullido de la silla de ruedas. Y lo hizo. Fuera, en el patio, lo vi todo desde una de las ventanas, pero eso fue horas más tarde, justo antes del amanecer, y durante la noche aquellos tipos habían estado bebiendo de lo lindo y Frank había estado muy tranquilo, sentado en una silla, con los ojos medio cerrados, pero ni por un momento desviando la mirada del inválido. Era justo antes del amanecer, era antes de que salieran todos al patio, era justo antes del amanecer. Yo le agarré por el hombro y le dije, Frank, por favor, te lo pido, por Dios te lo pido, no lo hagas, no lo hagas. Y él me miró
Oh, no. No, no me miraba a mí. No me miraba a mí, sino a través de mí, más allá de mí, con aquellos condenados, benévolos ojos suyos. Yo para él no estaba allí. A ver, allá, hasta aquí. Pasar entonces al tercer relato. Estoy. ¿Saben cómo fue aquella noche? ¿Saben cómo pasé aquella noche? Pasé toda la noche observándoles. El señor y la señora Hardy, uno al lado del otro, frescos, relajados, dicharacheros, alegres. Era como si les estuviera viendo tal y como habían sido antes, o como deberían haber sido siempre, como si no hubieran existido el rencor y las peleas y la maldita furgoneta y el olor del infernillo y las facturas y los sucios salones de actos, como si al cortar con todo eso, con toda esa basura, no pudieran comportarse más que de aquella forma. Y allí estaba él, y allí estaban los dos, en el centro de un gran salón, de un pub, con todo el mundo queriendo hablar con ellos y ellos hablando con todo el mundo. Y de vez en cuando intercambiando alguna palabra entre los dos y de vez en cuando acariciándose de un modo desenvuelto e informal. Y ella estaba sentada, era toda alegría, hablando con todo el mundo y riendo todo el tiempo. Y llevaba puesto su vestido rojo y el pelo lo llevaba suelto. ¿Y cómo podría decirles lo bonita que estaba? Entonces, de repente alguien dijo: Gracie, ¿por qué no nos cantas una canción? Y de una forma muy natural, como quien lo hace cada día de la semana, se puso en pie y cantó una canción irlandesa titulada Y yo estoy allí sentado fuera del grupo, muy tranquilo, muy calmado, y me digo a mí mismo: Teddy, ¿qué vas a hacer? Entonces miro fijamente, examino a Fran. Quiero decir que lo examino, ya saben lo que quiero decir. Y ahí está él, mirándome fijamente, y la forma en que me mira y la expresión que hay en su rostro es exactamente la misma que tiene cuando mira a alguien a quien sabe que va a curar. De esa forma me estaba mirando. Y entonces desvió su mirada y la puso sobre ella, y de tal forma desvió su mirada que yo también tuve que hacerlo, y de repente veo a esa increíble mujer a la que por supuesto quiero muchísimo y que está casada con ese hombre a quien por supuesto quiero muchísimo también, o incluso más. Pero eso es todo. Eso es todo y es suficiente. ¡Basta! ¡Basta! Bueno, y aquí hemos terminado esta primera parte de la sesión. Entonces, no sé si vosotros queréis comentar algo. Vamos a poner aquí unas sillas
si es que realmente queréis comentar algo, porque si habéis comentado ya, es suficiente. Bueno, esto es el principio de algo que pretendemos ir mejorando, entonces vuestras aportaciones y comentarios nos van a venir muy bien, cómo se recibe desde el otro lado. Supongo que la gente que no tiene información sobre la obra a lo mejor ha estado un poco perdido porque no sabe igual la relación entre ellos tres y tal. Entonces, cualquier cosa que queráis que comentemos en este experimento, también lo interesante de trabajar el plano teatral y la mirada a través de la cámara, que para nosotros es una actriz más, porque Susana Martín, que está ahí sujetando la cámara, está siendo una actriz más. Ella está también improvisando y se mueve según lo que va recibiendo del actor en el momento, ¿no? Entonces, también es un riesgo para ella, ¿no? No sé, ¿hay algún comentario, Sara? Siéntate. Listones Verdes ha hecho un comentario, un apunte, que dice texto como consecuente. Y luego Domenica Bravo ha hecho otro apunte y con tu texto, María, ha dicho, miraba más allá de mí. Bueno, ha habido varios comentarios sobre las miradas y bueno, cómo jugabais con la cámara. ¿Preguntas? Pocas. Ninguna. Preguntas ninguna. Vale. Bueno, pues entonces aquí te retiramos. Si me preguntas. Reconozco ahí a mis alumnos, muchas gracias. Un beso muy grande por estar ahí. Y nada, ya está, no sé. No hay comentarios más, no sé, nos podemos quedar todavía. ¿O queréis comentar vosotros cómo habéis vivido el proceso? Pues muy divertido, fundamentalmente. Está, sí, me parece una manera de seguir investigando sobre las cosas que no tienen ningún tipo de respuesta. Porque es así, no hay nunca un punto al que se llegue y está bien seguir perdiéndose. No, y es muy interesante el hecho que tanto trabajamos en los ensayos, que era la conexión con el público, el trabajar de repente esa misma conexión con el público, pero a la vez con la cámara, ha sido algo muy, no sé, muy estimulante. Sí, pienso que sí, te ponen en un nivel de alerta diferente, en un nivel de pensamiento diferente y sigues descubriendo el texto por primera vez de alguna manera extraña. Es que además en esta obra en concreto la comunicación con el espectador es muy importante. Sobre todo lo digo para los que van a tener la oportunidad de vernos en Zaragoza si no conocen la obra. La magnífica oportunidad de vernos en Zaragoza. Luego habrá muchos también seguidores por ahí de Guindalera que hemos visto que están conectados, que han visto la obra y la conocen, y por eso sabrán lo importante que es la conexión, ¿no?, con el espectador. Entonces ya no se produce tanto uno no se recrea tanto porque el cometido realmente es comunicarte con el espectador, ¿no? O con el interlocutor, que en este caso ha sido la cámara y un patio de butacas vacío, ¿no? Sí, esto es totalmente post-Grotowski. Sara, ¿has dicho algo? ¿Ibas a decir algo? C'è una domanda, ¿no? Hay una pregunta. Domenica, bueno, Chusa Barbero dice que qué motivación tenéis vosotros con el trabajo de la cámara, que más o menos lo habéis dicho ya, y Domenica Bravo dice, os pregunta que a quién decís el texto, si a la cámara per se, a quién está detrás de la cámara, a butacas vacías. A ver, en los ensayos, en la puesta en escena, nosotros nos referimos a un público que puede ser como si estuvieras hablando contigo mismo, puede ser como si estuvieras hablando a Dios, al cosmos, a tu conciencia, a la consciencia universal, lo que sea, porque son tres personajes que están en la soledad de su casa o de su espacio, porque este es un espacio un poco onírico que les engloba a los tres. Y bueno, esa es la naturaleza del espectáculo. Entonces nos comunicábamos con esos espectadores que pueden ser desde una especie de diálogo contigo mismo hasta, bueno, pues simplemente este juego metateatral a veces, si se quiere, ¿no? Pero en este caso con la cámara pues es lo mismo, es como un interlocutor más o como mirarte al espejo, ¿no? Y hablar contigo mismo. Así nos lo hemos planteado. Sí, hay una cosa como de... Pienso,
muy básica que tiene que ver con la necesidad del ser humano de ser escuchado y punto, ¿no? Todos necesitamos que de alguna manera el relato de nuestras vidas tenga algún tipo de sentido en algún momento, y creo que eso es algo que muchas veces en las expresiones artísticas que tienen que ver con la puesta en escena, creo que se pierde eso, y es lo más básico, la necesidad que tenemos de que nuestras vidas de alguna manera tengan algún tipo de sentido para nosotros. Entonces creo que cuando preguntaba Doménica que a quién hablamos, no sé, hablamos a eso. Yo desde luego hablo a eso. A medida que hemos ido haciendo la función, eso es lo que he descubierto, y eso es lo que ha acercado al personaje más a mí, con todas sus consecuencias. Y ya me callo, que soy bastante chapas. ¿Qué ibas a decir, Felipe? No, yo iba a decir que, bueno, a nivel un poquito, sin tanta metafísica, a nivel más básico, lo que intentas es contar tu historia a los espectadores, pero no al general de los espectadores, sino a cada espectador concreto, y con quien te comunicas de una manera especial porque quieres transmitir tu historia y que tu versión, que en esta historia son tres, tu versión realmente sea la que ellos crean. Entonces tú como actor estás intentando aquí comunicarte, convencer al espectador, convencer continuamente a los espectadores que lo que tú estás contando realmente es lo que pasó. Claro. Que también sería interesante, no sé si habéis seguido bien las tres versiones, pero ¿quién de los tres pensáis que se acerca más a la verdad? Eso sería teniendo en cuenta los hechos que pasaron en esa noche, en esa taberna, ¿quién de los tres pensáis que se acerca más a la verdad, ¿no? No sé si hay alguien que contesta por ahí. Nosotros siempre decía Juan que en este caso es como que el conflicto dramático está puesto en el espectador, ¿no? Porque es el espectador el que tiene que contrastar las tres versiones y estar trabajando activamente para sacar su versión objetiva de los hechos, ¿no? Y en este momento pasa lo mismo, por eso sobre todo de cara a los que que están viéndolo en Zaragoza, que no conocen la obra y que la van a ver después, pienso que el hecho teatral es el momento en el que se completa la visión objetiva de la historia, porque la cámara no deja de ser una persona también, y entonces una mirada más. Claro, una mirada más. Entonces, una mirada subjetiva. Siempre. Entonces, eso es lo interesante entre el cine y el mundo audiovisual y el hecho teatral. Entonces, pensamos que con este experimento se va a completar la visión objetiva en el hecho teatral, en la representación, que como se va a ver todo ahí en directo, pues es quizá la parte, o sea, ¿no? Completar un poco la visión más objetiva. Pero aparte de eso, los tres dicen la verdad, pero sería interesante qué piensa cada uno. Sí, pero lo interesante es si hay alguna pregunta que podamos contestar. Todos en general dicen que funciona muy bien, o sea, que se entiende. Se entiende y lo siguen y engancha. Y Paula Carmona, a raíz de tu pregunta sobre quién tiene la razón o quién se acerca a la verdad, dice: los tres se acercan a la verdad, es la verdad de cada uno y siempre va a ser subjetivo. Muy bien. Y Doménica, respecto a con el monólogo, pregunta si es desahogo para los personajes, o yo pregunto si es simplemente encajar el relato en la psicología de cada uno. Yo, sí, a ver, hay algo que... O sea, las personas tenemos una herramienta que es el lenguaje, que es la única que tenemos para intentar descifrar qué es aquello que nos ocurre. Entonces es una cosa muy básica y muy primitiva. Entonces, si tú lo quieres llamar desahogo porque a ti ese término te funciona, a mí me encaja. O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es una cosa muy básica de las personas, de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Yo te cuento esto, tenemos esta herramienta, a lo mejor ni siquiera ocurrió eso que dicen que ocurrió, pero da igual, porque el hecho es que nos juntamos constantemente para escuchar historias. Y solo tenemos el lenguaje que nos limita
pero a la vez es la única herramienta que tenemos para decirte no, yo es que estaba ahí y el tipo se me acercó. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es compartir la experiencia. Es muy importante que tengamos en cuenta que la verdad es subjetiva. Los acontecimientos terribles que estamos viendo todos en televisión tienen una interpretación. Posiblemente la mitad del mundo tendrá otra interpretación completamente distinta. Que no te quepa duda. Hay que tener muy en cuenta que todo depende de la percepción y de la memoria. La percepción ya puede uno diferenciar, porque puede percibir un color verde o un color verde oscuro, y estamos viendo lo mismo. Pero después viene la interpretación de lo que hemos percibido. Fijaros lo complejo que es ese mundo. La verdad es subjetiva. Gracias. Muchas gracias, muchos besos, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.